Contratos y cuasicontratos. En el derecho romano, las relaciones entre personas no siempre surgían del simple acuerdo de voluntades. A lo largo del tiempo se fueron reconociendo distintas figuras jurídicas que nacían del consentimiento, pero también de situaciones concretas como la entrega de una cosa o incluso el beneficio de un acto realizado sin haberlo solicitado. Comprender estas figuras es clave para entender cómo se regulaban las obligaciones en Roma y cómo muchas de esas ideas aún influyen en el derecho actual. Como primer punto de nuestro tema de contratos y cuasicontratos, debemos de identificar las causas por las cuales puede que nuestro negocio jurídico no surta los efectos deseados. La primera causa es la nulidad. La nulidad ocurre cuando al contrato le hace falta algún elemento esencial, como por ejemplo lo pueden ser el consentimiento, el objeto o la causa. En consecuencia, nuestro contrato no podrá producir efectos jurídicos de ningún tipo, ya que es como si nunca hubiera existido. ¿Quién puede pedirla? Cualquier persona afectada, incluso terceros, puede solicitar la nulidad. En conclusión, tenemos que la nulidad es absoluta, ya que el contrato es inválido desde el principio. Asimismo, tenemos la anulabilidad. La anulabilidad existe cuando el contrato tiene todos sus elementos esenciales, pero alguno está afectado por un vicio, como por ejemplo un error, dolo, violencia, incapacidad de una de las partes, etc. Como consecuencia, nuestro contrato sí produce efectos jurídicos, pero puede ser anulado si se impugna. ¿Quién puede pedirla? En este caso, a diferencia de la nulidad, solo la parte afectada por el vicio puede solicitarla. Que un contrato sufra de anulabilidad no significa que no produzca consecuencias en el mundo del derecho, ya que el vicio existente puede subsanarse al producirse determinadas circunstancias previstas por la ley. Algunas de estas circunstancias pueden ser por dejar de transcurrir determinado tiempo para impugnar el negocio, por ratificación o bien por desaparecer el vicio que afectaba el contrato. En conclusión, la anulabilidad es relativa, ya que el contrato es válido mientras no se impugne. Como ya lo mencioné, los contratos nominados tienen un nombre específico y particular reconocido por el derecho y cuenta con especificaciones en su tutela. Estos contratos se perfeccionan de diversas maneras y se clasifican en 4 categorías principales, claro, según la forma en la que se perfeccionan, como sería el contrato verbis o verbales, contrato literis o escritos, contratos re o reales y los contratos consenso o consensuales. A diferencia del contrato nominado, el contrato innominado es aquel que no forma parte de los contratos nominados clásicos del derecho romano. Estos se agrupan en 4 clases según la naturaleza de la prestación y contraprestación. El do ut des, doy para que des, que es cuando las prestaciones de ambas partes consisten en dar alguna cosa. Do ut facias, doy para que hagas, es una parte que se compromete a dar algo y la otra a prestar su servicio. Y facio ut des, hago para que des, es una parte que presta un servicio y la otra se compromete a dar algo. Facio ut facias, hago para que hagas, implica un intercambio de servicios. Los ejemplos más frecuentes de los contratos innominados sería la permuta, a estimatum, precario y transacción. Bueno, la permuta como tal es un contrato por el cual un contratante transfería la propiedad de una cosa a otro como para que éste le transmitiera la propiedad de otra. La aestimatum, contrato testimatorio, era cuando el propietario de una cosa, después de evaluarla, le entregaba a otra persona para que éste la vendiera y le entregara un precio, o pues claro, le devolviera si la venta no se realizaba. Bueno, el precario es una persona a petición de otra que le concedía el uso de una cosa para que la devolviera cuando se le reclamara. Y la transacción es las partes mediante concesiones recíprocas que ponían un fin a una controversia presente o evitaban una futura. Y ya por último, los contratos innominados se perfeccionaban cuando cualquiera de las partes cumplía con... Bueno, los contratos verbis o verbales se perfeccionan mediante la pronunciación de palabras solemnes, de modo que si los sujetos se apartaban de dichas palabras, el contrato no tenía validez jurídica. Y sería como el negocio sperae et libram, mancipatium y nexum, que son formalidades que requerían la pronunciación de palabras solemnes, el uso de una balanza, libra, y el trozo de bronce, aes, en presencia de 5 testigos, y el librepens. La dictio dosis, promesa de un dote de un pater familias a su hija al contraer matrimonio, realizada mediante fórmulas solemnes. Promisio iurata liberti, compromiso de un esclavo manumitido hacia su antiguo amo. El estipulatio es el contrato verbal más importante y versátil, perfeccionando por una pregunta y una respuesta congruente entre las partes, cubriendo la mayoría de las necesidades contractuales. Los contratos literis o escritos se perfeccionan por el uso de determinada forma escrita. Se distinguen 2 épocas en este tipo de contratos: nomina transcriptia
los más antiguos registrados en los libros de contabilidad del acreedor sin necesidad de que el deudor los transcribiera, y los sígrafos y quirógrafos, que son los más recientes, probablemente de origen griego. Los sígrafos se redactaban por duplicado, o sea, una copia para cada parte, mientras que los quirógrafos constaban de un solo ejemplar en el poder del acreedor. Los contratos reo reales se perfeccionan mediante la entrega de la cosa, y solo después de una entrega, quien la recibe queda obligado a restituirla. Y por último, los contratos consensuales se perfeccionan por el simple acuerdo de las partes. El consentimiento es el elemento más importante y puede manifestarse verbalmente, por escrito o de forma táctica. Todos los contratos bilaterales y de buena fe. En cuanto a los contratos nominados, cabe destacar que pueden ser agrupados en 4 categorías, las cuales son verbis, literis, re y consenso, que veremos a continuación. La primera categoría de contratos nominados son los contratos verbis o verbales. Estos contratos verbales eran acuerdos que dependían de la forma en que se expresaban las palabras, para ser considerados válidos y producir efectos jurídicos. En el derecho romano, la forma en que se expresaban las palabras era fundamental para la validez de ciertos contratos. Si las partes no utilizaban las palabras exactas requeridas, el contrato no se consideraba válido, independientemente de la intención clara de las partes. Algunos ejemplos de estos contratos verbales incluyen el negocio per aes et libram, la ditio dotis, la promisio iurata liberti y la stipulatio, que veremos a continuación. En cada uno de estos casos, la forma en que se expresaban las palabras era crucial para la validez del contrato. Para concluir, podemos decir que los contratos verbales en el derecho romano eran acuerdos que dependían de la pronunciación de las palabras específicas para ser considerados válidos y producir efectos jurídicos. La forma en que se expresaban las palabras era fundamental para la validez del contrato, y cualquier desviación de las palabras exactas requeridas podía invalidar el acuerdo. Ahora veremos los ejemplos de la primera categoría. En cuanto al primer ejemplo, tenemos a los negocios per aes et libra, que decía que en la antigua Roma eran los negocios jurídicos que se realizaban de manera formal a través de un proceso que incluía la pronunciación de palabras solemnes, el uso de una balanza que equivalía a libra y un pedazo de bronce que equivalía a aes, todo en presencia de 5 testigos. Si el negocio era una transmisión de propiedad, se conocía como mancipatio. Por otro lado, si se trataba de un préstamo como la garantía de que un miembro de la familia quedara como rehén, se denominaba nexum. Este sistema refleja la importancia del formalismo y la solemnidad en los acuerdos legales romanos. Como segundo ejemplo tenemos a ditio dotis, que decía que la promesa de dote es un aspecto importante en el contexto del matrimonio en la antigua Roma. Consiste en el compromiso que hace un paterfamilias de entregar una dote a su hija cuando ella contraiga matrimonio. Esta promesa se realiza siguiendo reglas específicas de un contrato, lo que implica el uso de ciertas fórmulas al pronunciarla. Este proceso no solo refleja la importancia del matrimonio en la sociedad romana, sino también el papel fundamental de la familia y las relaciones patrimoniales en esa época. Como tercer ejemplo tenemos a promisio iurata liberti, que decía que la manumisión de un esclavo en la antigua Roma no solo significaba su liberación, sino que a menudo venía acompañada de un compromiso por parte del esclavo manumitido. Este se comprometía a cumplir con ciertas obligaciones hacia su antiguo amo, que podían incluir servicios o pagos. Este vínculo continuaba siendo significativo a pesar de la libertad del esclavo, reflejando la compleja relación entre amos y libertos en la sociedad romana. Como cuarto ejemplo tenemos a stipulatio, que decía que es un contrato fundamental en el derecho romano, caracterizado por su formalidad, ya que se establece a través de una pregunta y una respuesta congruente entre las partes. Si no hay una coincidencia en la respuesta, el contrato queda anulado. Esta figura jurídica se usaba comúnmente para estipular intereses en préstamos, establecer penas convencionales que garantizaban el cumplimiento de obligaciones y en la fianza estipulatoria, donde alguien se comprometía a pagar la deuda de otra persona. Dependiendo del tipo de stipulatio, el acreedor tenía diversas acciones legales para reclamar su cumplimiento. Este sistema muestra la complejidad y la formalidad del derecho en la antigua Roma. Para concluir, podemos decir que estos 4 ejemplos ilustran la complejidad y la formalidad de los contratos en la antigua Roma. La stipulatio, con su necesidad de congruencia en las respuestas, garantiza la claridad en las obligaciones. La promesa de dote refleja el valor del matrimonio y las relaciones familiares.
La manumisión mostraba el compromiso continuo entre amos y libertos. Y los negocios jurídicos como la mancipio y el nexum evidenciaban la importancia de las ceremonias formales en la transmisión de propiedades y en los préstamos. Todos estos elementos nos permiten entender cómo funcionaba el derecho y las relaciones sociales en esa época, marcando un legado que aún influye en nuestros sistemas legales actuales. En la segunda categoría de contratos nominados podemos encontrar a los contratos literis o escritos. Estos contratos, como ya sabemos, eran aquellos que se perfeccionaban mediante el uso de determinada forma escrita. A continuación tenemos a la nómina transcriptitia. Los contratos de nómina transcriptitia son uno de los tipos más antiguos de contratos en el derecho romano. Se caracterizaban por ser consignados únicamente en los libros de contabilidad del acreedor, lo que significa que no era necesario que el deudor también los transcribiera. Estos contratos eran unilaterales y se regían por un estricto derecho, ya que su objeto era una cantidad específica de dinero. Debido a esta claridad en la obligación, estaban protegidos por la conditio certae pecuniae, que permitía al acreedor exigir su cumplimiento de manera efectiva. Este tipo de contrato refleja la importancia de la contabilidad y la formalidad en las transacciones financieras en la antigua Roma. Seguidamente tenemos a los ingrafos y quirógrafos. Son los que representaban una evolución en los contratos dentro del derecho romano, y es probable que su origen esté influenciado por el derecho griego. Los ingrafos se redactaban en partida doble, lo que significaba que tanto el acreedor como el deudor tenían una copia del contrato. Esto facilitaba la transparencia y el seguimiento de las obligaciones por ambas partes. Por otro lado, los quirógrafos eran más simples, ya que se redactaban en un solo ejemplar que quedaba en poder del acreedor. Esta diferencia en la forma refleja cómo los contratos evolucionaron para adaptarse a las necesidades de las transacciones y la relación entre las partes involucradas. Los contratos reo reales en el derecho romano, como ya lo mencioné en mi diapositiva, son aquellos que se perfeccionan mediante la entrega de la cosa. Es decir, la obligación de restituir la cosa por parte de quien la recibe nace solamente después de que el objeto ha sido entregado. Y existen 4 tipos de contratos reales: el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda. El mutuo es conocido como préstamo de consumo. Es un contrato unilateral, gratuito y escrito de derecho. En este contrato, una persona llamada mutante transfiere a otra, el mutuario, la propiedad de bienes fungibles que se pesan, cuentan o miden, así como el trigo, vino, dinero. El comodato es conocido como préstamo de uso. Es un contrato sinalagmático, imperfecto, gratuito y de buena fe. La obligación principal recae en el comodatario desde el inicio, y el comodante puede tener obligaciones secundarias que surgen después. El comodante entrega una cosa no fungible al comodatario, para que la use con un fin determinado y la devuelva dentro de un plazo fijo. El objeto puede ser mueble o inmueble siempre que sea perfectamente determinable. El depósito es un contrato sinalagmático, imperfecto, gratuito y de buena fe. El depositante entrega una cosa mueble al depositario para su guarda, con las obligaciones de devolverle al requerimiento del depositante. Existen casos especiales de depósito como el secuestro, el depósito irregular y el depósito miserable o necesario. Y por último, la prenda, que es el último de los contratos reales. Es un contrato sinalagmático, imperfecto, de buena fe y accesorio, que sirve para garantizar el cumplimiento de otra obligación. Mediante este contrato, un deudor o una tercera persona entrega una cosa a un acreedor prendario para que la guarde en garantía de un derecho que éste tuviese contra el primero. Los contratos consensuales. Los contratos consensuales son aquellos que se perfeccionan simplemente con el acuerdo entre las partes, es decir, no hace falta un documento o una forma especial. Con que las personas estén de acuerdo, el contrato ya es válido. Este tipo de contrato se basa en el consentimiento, que puede darse de forma verbal, escrita o incluso de manera tácita, es decir, por acciones que demuestren que están de acuerdo. Algunos ejemplos de contratos consensuales son la compraventa, el mandato, la locatio conductio, que es como el arrendamiento, contrato de trabajo, y la sociedad. Se pueden clasificar en 2 tipos: intuitu rei, cuando lo más importante es el objeto del contrato, e intuitu personae, cuando lo más importante es la persona con la que se hace el contrato, como en el mandato o la sociedad. Compraventa. En la compraventa, una parte se compromete a entregar una cosa y la otra a pagar en precio en dinero. Es un contrato de buena fe, lo que significa que se espera honestidad y cooperación entre las partes. El precio debe ser justo, estar fijado de forma clara y no puede ser algo simbólico o falso. También debe ser en dinero, no en otra cosa. El comprador tiene que pagar el precio y recibir la cosa en el tiempo pactado. El vendedor debe entregar la cosa, responder si el comprador pierde la propiedad y garantizar que no haya defectos ocultos. En caso de incumplimiento existen acciones legales como la actio empti y la actio venditi.
Locatio conductio. Este es un contrato donde alguien paga por usar algo o recibir un servicio. Es parecido al arrendamiento moderno, pero también incluye contratos de trabajo y de obra. Se divide en varios tipos. Locatio conductio rerum, cuando se arrienda una cosa. Aparcería, especial para terrenos agrícolas. Locatio conductio perarum, cuando se contrata a alguien para que preste un servicio personal. Y locatio conductio peris, cuando se contrata para que alguien realice una obra específica. En el arrendamiento de cosa, el dueño debe entregar el bien, mantenerlo en condiciones y reparar los daños importantes. Mandato. El mandato es un contrato en el que una persona llamada mandante le encarga a otra, el mandatario, que haga algo en su nombre. Por lo general es gratuito, aunque también puede haber un pago. El mandatario tiene la obligación de cumplir el encargo según las instrucciones, rendir cuentas y actuar con cuidado. El mandante por su parte debe cubrir los gastos y compensar si el mandatario sufre alguna pérdida por cumplir la tarea. El contrato puede terminar por muchas razones: si ya se cumplió el encargo, si alguna de las partes muere, o por voluntad de ambas partes. Sociedad. La sociedad es un contrato en el que dos o más personas se comprometen a aportar recursos o trabajo para lograr un fin común ilícito. Es fundamental que haya affectio societatis, o sea, una intención real de actuar como socios. Para que exista una sociedad válida, las aportaciones deben ser recíprocas y el objetivo debe beneficiar a todos. La sociedad puede clasificarse según el tipo de aporte: rerum, solo dinero o bienes; operarum, solo trabajo, o una mezcla de ambas. También puede ser lucrativa o no lucrativa y puede abarcar todo el patrimonio de los socios. Contratos innominados. Los contratos innominados son aquellos que no estaban previstos expresamente en el derecho clásico romano, pero que surgieron en la práctica. Son acuerdos que no tenían un nombre específico ni una forma típica y se reconocieron por el simple hecho de que las partes llegaban a un convenio que implicaba obligaciones para ambas. Clasificación. Tipos de intercambio. Dout des, doy para que des; dout facias, doy para que hagas; faciut des, hago para que des; faciut facias, hago para que hagas. Son ejemplos: permuta, cambio de una cosa por otra; aestimatum, entrega de un bien para su venta; precario, uso gratuito de una cosa; transacción, acuerdo para terminar o evitar un conflicto. Perfeccionamiento. Se perfecciona cuando una parte cumple su prestación. El que cumple primero puede reclamar con actio praescriptis verbis o con dictio causa data causa non secuta. ¿Qué son los pactos? Bueno, los pactos son conocidos como obligaciones y compromisos que no llegaban a pertenecer en el contrato, ya que no se podía exigirse mediante la acción, ya que los pactos no tenían la fuerza obligatoria, pero con el tiempo algunos fueron protegidos por medio de una acción que se llegaban a conocer como los pactos nudos y los pactos vestidos. Los pactos vestidos se dividían en tres: los pactos sangrientos, los pactos pretorios y los pactos legítimos. Bueno, ahora hablaremos sobre los pactos sangrientos. Bueno, los pactos sangrientos eran aquellos que se podían llegar a un contrato de buena fe en el momento de una celebración para modificar sus efectos, ya que está relacionado con el contrato de compra-venta. El otro que hablaríamos serían los pactos pretorios, que considera la protección procesal a través de acciones y excepciones a un determinado pacto nudo. Y los pactos pretorios figuran lo siguiente: la constintum servía para formalizar una prórroga, quiere decir que en el acuerdo entre las partes para modificar una obligación fijada en un contrato. El otro punto sería recetum ad notari, es mediante el cual un banquero se comprometía con sus clientes a pagar una deuda que se tuviera con un tercero. Y el otro sería recetum nautarum, es cuando navieros, posaderos o dueños de establos se hacían responsables de mercancía confiadas y custodiadas. El otro sería recetum arbitrio, son las personas aceptadas de un árbitro en un pleito de otro, o sea, mediado para convencer entre los sujetos. El otro sería los pactos juramento, son cuando dos sujetos llegaron a tener controversia judicial o extrajudicial y decidieron resolverlo mediante un juramento. Los pactos legítimos. Bueno, los pactos legítimos son aquellos que se encuentran protegidos procesalmente por las disposiciones expresas de la Constitución imperial y eran aquellas obligatorias, dado que eran instituciones imperiales, de la promesa de otra, que era el pacto de compromiso, que era someter los eventuales pleitos de unos vacíos árbitros, que eran conocidos como fuente y obligación y provista de eficacia, y procesar por las constituciones de los emperadores. Y también hablaremos sobre la donación, ya que se llega a entender como un acto de libertad por el cual las personas donantes se empobrecían voluntariamente. Y también existen algunas donaciones que presentan distintos matices, que dan lugar a las siguientes figuras especiales, que serían la donación universal. Las donaciones universales son las de todos los bienes del donante, tanto también como la donación de remuneratoria, que era recompensar al donatario por los servicios de préstamos del donante. Y el otro sería la donación de submodo, que era que el donante imponía al donatario una carga. Y por último, la donación de mortis causa, que se donaba después del fallecimiento, que es el donante, y por el derecho, que era hereditario.
Los delitos privados se llega a conocer cuando la víctima demanda a su agresor para así poder exigir justicia o llegar a tener una compensación de los daños que hizo el agresor, ya que los delitos privados solo tienen en cuenta el interés privado lesionado y la pena se establecerá exclusivamente en el provecho de la víctima, como también que los delitos privados son tipificados por derecho civil como el derecho honorario. Los delitos privados del derecho civil se componen con 3 puntos que serían robo, daño a propiedad ajena y lesiones. Bueno, el robo se le conoce como la toma ilícita de tomar las cosas ajenas, sin el derecho del propietario, con solo el objetivo de tomar los objetos de otra persona que llegan a ser abuso de confianza, estafa o fraude. El otro punto que sería daño a propiedad ajena. El daño de una propiedad ajena es cuando la persona implicada entra en una propiedad a destruir o dañar, causando así problemas económicos a la víctima perjudicada. Este delito puede terminar en la cárcel o pagar una multa. Y también por último las lesiones son castigadas con la pena del talión, ya que las lesiones leves eran castigadas con las penas pecuniarias. Las lesiones pasan al campo de los delitos públicos. Los delitos privados del derecho honorario se dividen en 4 puntos, que primero sería la rampiña. La rampiña es cometido por un robo con violencia y que llegaba a ser un delito y se castigaba, y que el óculo creó una acción para que así las víctimas se podían reclamar una multa privada, tanto también como la intimidación, que llega a referirse como una amenaza o coacción que son ejercida por una persona, ya que llegaba a ser de carácter penal y que servía para así pedir el valor de los daños que han sufrido. También tenemos el dolo. El dolo es una acción penal tanto como la víctima, tanto como del dolo como de intimidación, que tenía a su favor las excepciones correspondientes, tanto también como el fraude o acreedor, que este delito se comprendía aquellos actos realizados por el deudor para así caer la insolencia. ¿Qué son los cuasicontratos? Bueno, en el libro de Marta Morinea, esta nos indica que es una figura muy parecida a la del contrato, en cuanto produce consecuencias semejantes a él, pero nos encontramos con que carece de uno de los elementos esenciales de todo contrato, esto es el consentimiento de los sujetos. Para explicarlo de una mejor forma, podemos decir que los cuasicontratos son hechos ilícitos y voluntarios que, sin ser contratos propiamente dichos, generan obligaciones entre las partes. Se asemejan a los contratos por licitud del acto y la creación de deberes, pero se distinguen por la ausencia de consentimiento contractual explícito. Bueno, continuamos con los cuasidelitos. En el libro de Marta Morinea, esta solo nos dice que es un hecho ilícito no clasificado entre los delitos. En un concepto más breve, podemos decir que un cuasidelito es una acción o omisión que causa daño a otro, pero sin intención de causar ese daño, es decir, sin dolo. En cambio, se comete por culpa, negligencia o imprudencia. El cuasidelito se diferencia de un delito en que este último se comete con intención de causar daño. En resumen, un cuasidelito es aquel acto dañino causado por culpa o negligencia sin intención de dañar, y el delito es aquel acto dañino causado intencionalmente. Un ejemplo puede ser un homicidio culposo o daños por imprudencia. A lo largo del tiempo, el derecho romano supo responder a las distintas formas en que las personas se relacionaban, estableciendo acuerdos, generando obligaciones o resolviendo conflictos. Al estudiar los contratos, los pactos, los cuasicontratos y otras figuras, se puede ver cómo se buscaba dar valor jurídico a los compromisos entre particulares, incluso cuando no existía un contrato típico o formal. Estas bases permitieron dar orden, equilibrio y responsabilidad a muchas situaciones comunes en la vida social, aunque son conceptos antiguos, siguen influyendo en la manera en que hoy entendemos el derecho y las relaciones entre personas.